Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar un poco más acerca de la aceleración. Dentro del movimiento uniformemente variado, o sea, aceleración, existen diferentes fórmulas que se podrán aplicar dependiendo de lo que se busca y obviamente de los datos conocidos. Ya vimos algunos ejercicios sobre aceleración cuando tenemos la velocidad inicial, la velocidad final y el tiempo. Pero en el movimiento de aceleración también hay una distancia que se recorre en ese intervalo de tiempo. Cuando cambiamos de la velocidad inicial a la velocidad final, hay un tiempo y en ese intervalo de tiempo va a haber una distancia recorrida. Entonces, vamos a calcular ese tipo o resolver ese tipo de ejercicios. Las fórmulas que vamos a utilizar, dependiendo de los datos, se refieren al cálculo del desplazamiento, a la velocidad final y al tiempo, es decir, la distancia que recorremos, si es que tenemos la velocidad inicial y la velocidad final. Si no tenemos la velocidad inicial y tenemos la aceleración, entonces vamos a calcular la velocidad final y además el tiempo. Dependiendo de los datos, podemos calcular ya sea el desplazamiento o distancia recorrida, la velocidad final y el tiempo. Las fórmulas que ahora vamos a considerar son las siguientes. La primera de ellas nos dice distancia igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Es importante observar que el sobre 2 solamente corresponde al sumando a aceleración por tiempo al cuadrado. Velocidad inicial por tiempo no se dividen entre 2. Entonces la primera fórmula sería distancia igual velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Recordamos que el cuadrado primero se trabaja para el tiempo y después se multiplica con la aceleración. Y después sería la división entre 2. La segunda fórmula es velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y la tercera de estas fórmulas sería tiempo igual a raíz cuadrada de 2 veces la distancia sobre la aceleración. En este caso, la distancia la vamos a multiplicar por el número 2, vamos a dividirlo entre la aceleración y le sacamos la raíz cuadrada. Tenemos una cuarta fórmula que sería también para el tiempo. Tiempo igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. Esta fórmula en realidad sería un despeje de la fórmula inicial de aceleración, que sería aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, y en este caso estamos despejando el tiempo. Nos queda tiempo igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. Vamos a hacer un ejemplo. Dice, una persona lleva una velocidad de 6 metros sobre segundo. O sea, una persona va caminando o corriendo tal vez a una velocidad de 6 metros sobre segundo. Yo creo que corriendo, 6 metros sobre segundo y corriendo rápido. 6 metros sobre segundo es una velocidad importante. Es decir, se desplaza, se desplaza 6 metros en solo un segundo, entonces sí va corriendo. O a lo mejor va en bicicleta, en moto o algo así. El asunto es que una persona lleva una velocidad de 6 metros sobre segundo y en 8 segundos alcanza una velocidad de 12 metros sobre segundo. Queremos hallar su aceleración y su distancia recorrida. Aquí nada más queremos encontrar la aceleración con la fórmula que ya conocemos y la distancia recorrida. Entonces, ¿qué datos nos está diciendo o nos está indicando el ejercicio? Lo primero que tenemos es la velocidad inicial. La velocidad inicial es de 6 metros sobre segundo porque se lleva una velocidad, entonces esa es la velocidad inicial. Aquí está, velocidad inicial, 6 metros sobre segundo. Después nos dice en un tiempo o en 8 segundos. Entonces el tiempo serían 8 segundos. Y después vamos a tener nosotros, ya se movió esto, no sé por qué se movió mucho. Después de esto vamos a tener la velocidad final. Perdón, se movió todo esto. A ver, estábamos acá. Dice, estábamos analizando la velocidad inicial, 6 metros sobre segundo. Luego el tiempo, 8 segundos. Y después tenemos la velocidad final. La velocidad final es de 12 metros sobre segundo. Es decir, iniciamos una velocidad a 6 metros sobre segundo. En 8 segundos alcanzamos 12 metros sobre segundo.
Entonces, esos son nuestros datos. Velocidad inicial, 6 metros sobre segundo. Tiempo, 8 segundos. Velocidad final, 12 metros sobre segundo. Con estos elementos vamos a poder calcular, primero que nada, la aceleración. Recordamos que la aceleración tiene una fórmula que es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. ¿Qué incógnitas tenemos en este ejercicio? Tenemos la aceleración, porque vamos a buscar la aceleración, y queremos calcular también o buscar también la distancia. Las fórmulas respectivas serían para aceleración, esta que está acá. Velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Después, para la distancia, tenemos nosotros velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Bueno, ya tenemos las incógnitas, tenemos los datos, tenemos las fórmulas y lo que nos resta entonces es hacer la sustitución. Tenemos aquí la sustitución. Para la aceleración. La aceleración recordamos que es velocidad final, esta sería la velocidad final, menos velocidad inicial, que es esta, sobre el tiempo. Entonces, la velocidad inicial son 12 metros sobre segundo. Es importante que las unidades sean en metros sobre segundo para que la aceleración nos quede en su unidad respectiva, que es metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, la velocidad final, 12 metros sobre segundo. La velocidad inicial, 6 metros sobre segundo. Entre el tiempo, que son 8 segundos. Entonces hacemos la resta, 12 metros sobre segundo menos 6 metros sobre segundo. Si estamos trabajando unidades de metros sobre segundo, debemos obtener forzosamente metros sobre segundo. Y hacemos la resta, 12 menos 6 nos va a dar 6. No es que se repita el número de acá, es que estamos haciendo la resta. Si, por ejemplo, la velocidad inicial fuera 10, aquí sería 12 menos 10, que nos daría 2. Entonces depende de los datos. Aquí fue una casualidad que 12 menos 6 nos quede 6. Entonces, y que estas coincidan. La aceleración nos quedaría 6 metros sobre segundo entre 8 segundos. Aquí tenemos que hacer una división. Las unidades, si queremos trabajarlas, podemos observar que tenemos metros sobre segundo en el numerador y en el denominador tenemos segundos. Esto sería una división de fracciones si es que al segundo del denominador le agregamos un denominador 1 para que se convierta en una fracción y entonces trabajamos medio por medio y extremo por extremo. Entonces nos quedaría los medios, que sería segundo por segundo, nos queda segundo elevado al cuadrado en el denominador, y los extremos m por 1 nos queda m en el numerador, que son las unidades que queremos buscar, metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración siempre va a estar dada en metros sobre segundo al cuadrado. Por eso necesitamos que las velocidades tanto final como inicial estén en metros sobre segundo. Si tuviésemos en los datos la velocidad en kilómetros por hora, la pasamos a metros sobre segundo dividiendo entre 3.6, cosa que ya habíamos analizado. Entonces, si la velocidad estuviera en kilómetros sobre hora, la pasamos a metros sobre segundo haciendo la división entre 3.6. Pero en este caso ya tenemos los datos en metros sobre segundo. Ya analizamos la unidad que nos va a resultar, que son metros sobre segundo elevado al cuadrado, y ya nada más sería cuestión de dividir 6 entre 8. 6 entre 8 nos va a dar 0.75. Entonces, la aceleración en este movimiento es de 0.75 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Ya tenemos nosotros entonces la primera de las incógnitas, que era la aceleración. La aceleración nos quedó 0.75 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora vamos a calcular la distancia. La distancia la vamos a calcular con esta fórmula. Distancia igual a velocidad inicial, que son 6 metros sobre segundo, por el tiempo, que son 8 segundos, más aceleración, que es la que acabamos de calcular, 0.75 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo, son 8 segundos elevados al cuadrado, sobre 2. Vamos a hacer esa sustitución aquí en la siguiente pantalla para poder encontrar la distancia.
Entonces teníamos para la distancia, velocidad inicial, 6 metros sobre segundo, por el tiempo, que son 8 segundos, más aceleración, que es la que acabamos de calcular, 0.75 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo elevado al cuadrado, es decir, 8 segundos elevados al cuadrado. Y esta parte, este sumando, va a estar dividido entre 2. Ahora, aquí por jerarquía de operaciones, primero tenemos que trabajar este cuadrado. Primero se trabaja el cuadrado, es decir, 8 segundos los elevamos al cuadrado. 8 elevado al cuadrado es 8 por 8, recordamos eso. 8 al cuadrado es muy importante porque luego se confunden. 8 elevado al cuadrado es igual a 8 por 8. No es 8 por 2, es 8 por 8, que evidentemente nos va a dar 64. Entonces, por esa razón aquí tenemos 8 elevado al cuadrado 64, segundos elevado al cuadrado pues son segundos cuadrados. Entonces lo primero que hicimos fue elevar al cuadrado. 8 segundos elevados al cuadrado nos va a dar 64 segundos elevados al cuadrado en este sumando. 0.75 metros sobre segundos cuadrados, que es la aceleración, se mantiene igual, el sobre 2 se mantiene igual. Pero en el primer sumando tendríamos 8 por 6, nos va a dar 48 metros sobre segundo. Por segundo se van a cancelar las unidades y nos van a dar metros. Teníamos esto, vamos a hacerlo de este lado. 6 metros sobre segundo que multiplican a 8 segundos. ¿Qué va a pasar? Que el segundo del numerador se va a cancelar con el segundo del denominador. Y entonces la unidad que nos resulta es metro. Multiplicamos 6 por 8, 48. Nos dan 48 metros. La unidad tiene que coincidir con lo que estamos buscando. Si estamos buscando una distancia, la unidad tiene que ser unidad de longitud. Metros, kilómetros, centímetros, lo que sea, pero de longitud. En este caso, de acuerdo a los datos, metros sobre segundo por segundos nos van a dar metros. La unidad tiene que ser en metros. Entonces, el primer sumando sería 6 por 8, 48. Las unidades metros sobre segundo por segundo nos dan metros, cosa que ya hicimos en este lado. Entonces nos quedaron 48 metros. El primer sumando nos está dando 48 metros. Ahora en el segundo sumando, primero hemos trabajado el cuadrado y ahora tenemos que hacer la multiplicación. Tenemos una multiplicación y una división. Entonces podemos trabajar primero la división, o sea, 64 entre 2, para que nos dé 32 y 32 por 0.75. O bien podríamos trabajar 0.75 por 64 y dividirlo entre 2. Realmente nos da el mismo resultado, porque la división y la multiplicación tienen la misma jerarquía, entonces no nos afecta. Pero primero vamos a cancelar unidades. Observamos que aquí tenemos segundo cuadrado en el numerador y segundo cuadrado en el denominador, y eso se tienen que cancelar para que la unidad resultante nos dé metros. Vamos a hacerlo más claro de este lado. Tenemos 0.75 metros sobre segundos cuadrados, para que observemos que segundo cuadrado está en el denominador. Y esto se está multiplicando por 64 segundos elevados al cuadrado. Ahí sí se nota claramente que tenemos segundos cuadrados en el denominador, que cancelamos con los segundos cuadrados en el numerador. Y entonces el resultado nos va a dar solamente metros. La unidad resultante es metros. Aquí ya tendríamos que multiplicar, aquí en esta parte, 64 por 0.75. Realmente creo que nos conviene más. Bueno, ya trabajamos la unidad, son metros. Nos convendría más primero hacer la división, es decir, 64 entre 2, que nos va a dar 32, y 32 por 0.75 nos va a dar 24. Eso lo podemos confirmar fácilmente en una calculadora. Aquí lo que nos interesaba inicialmente es la unidad, que son metros, para que coincida con la unidad de aquí, que son metros. Y si es una distancia, pues es correcto que nos resulten metros. Aquí que hicimos, 64 entre 2 son 32, y 32 por 0.75 nos tiene que dar 24. Vamos a confirmarlo. 64, perdón, 64, no 62. 64 entre 2 nos tiene que dar 32.
Ahora, 32 por 0.75 nos tiene que dar 24. Vamos a hacer la operación para que recordemos, en este caso en la multiplicación con decimales, 5 por 2 son 10, ponemos el 0, llevamos una, 5 por 3 son 15 y una que llevábamos 16. Luego el 7 por 2, 14, 4 llevamos una, 7 por 3, 21 y una 22. Hacemos la suma, sería 0, 6 y 4 son 10, llevamos una, 2, 3 y una 4 y bajamos el 2. Tenemos dos lugares para el punto decimal, entonces tomamos dos lugares. Y efectivamente nos está resultando 24. Insisto que podíamos haber hecho con una calculadora, pero aprovechamos para hacer el ejercicio a mano. Entonces, el resultado del segundo sumando, 64 entre 2 nos da 32. Luego 32 por 0.75 nos da 24. Y sumamos 48 más 24, que son 72. De esa manera, obtenemos el segundo elemento de este ejercicio que estábamos buscando, la segunda incógnita, que era la distancia. Encontramos primero la aceleración, 0.75 metros sobre segundos al cuadrado, que era la primera incógnita, aceleración, 0.75 metros sobre segundos al cuadrado, y la distancia que nos quedó, 72 metros, utilizando la típica fórmula de la aceleración y la fórmula que estamos agregando ahorita, que es la fórmula para la distancia. De esta manera tenemos resuelto este ejemplo y seguramente ustedes harán algunos otros. En un rato vamos a trabajar también, porque las circunstancias lo ameritan, el tema de caída libre, que aquí está. Pero eso lo vamos a ver en unos minutos. Mientras tanto, dejamos esto.